Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como todos los días estamos haciendo nuestra reflexión sobre esta teología de San Lucas que nos presenta San Lucas a través de su Evangelio y a través de este segundo tomo que es también el Evangelio, es decir, la continuación, pero centrada con los hechos de los apóstoles en el accionar de la comunidad. Eso significa hechos de los apóstoles, acciones bien concretas de una comunidad resucitada, de una comunidad que entendió lo que significa el mensaje de salvación, que entendió lo que significa el mensaje que Jesús ha traído. Recordemos que Lucas presenta su teología, es decir, su idea principal es darnos a conocer que hubo un primer tiempo de Dios Padre, es decir, todo el Antiguo Testamento, luego un segundo momento, la acción de Dios mismo siempre, pero encarnándose en la realidad del hombre, en la realidad de la humanidad. Fue la redención a través de Jesucristo. Y luego, ahora, con Hechos de los Apóstoles, nos está enseñando y nos está diciendo que el tiempo es de la comunidad, el tiempo es del cristiano, el tiempo es de cada uno de nosotros. Entonces hoy queremos mirar, al hablar de que es la comunidad la que lleva adelante entonces esta propuesta de salvación, mirar un poco la iglesia de Jesús y el Espíritu. La iglesia de Jesús y el Espíritu, es decir, esta comunidad, esta iglesia que nosotros formamos, queridos amigos, cómo se siente comprometida con la fuerza del Espíritu que viene a nosotros. El verdadero origen y trasfondo de la iglesia es siempre el Padre. Esto ya lo tenemos bien identificado. Pea Peñande Yara lleva el Padre, Dios, el verdadero fundamento de toda la iglesia. A Dios ha ido Jesús, de Dios envía la fuerza del Espíritu. Siempre es Dios el que mueve. Ñandeco, Yarecoico, misterio de la Santísima Trinidad. Ya esta es una definición teológica muy interesante. Esta definición teológica donde nosotros entendemos, donde nosotros encontramos la fuerza del Espíritu, ¿verdad? De Dios, pero que actúa de estas tres maneras, como el Creador, como el Redentor y ahora como el dinamizador de la comunidad. Por eso,
Toda la hondura de la iglesia está siempre fundada en el misterio primordial que nos trasciende y que se muestra, sin embargo, entre nosotros. Porque es Dios, ¿verdad? Siempre trasciende, va mucho más allá. Este es el querer de Dios. Este misterio de Dios se ha desvelado por Jesús, el hombre cuyo tiempo se ha podido concretar en un pasado que va del nacimiento a la ascensión del Padre. O sea, todo este momento importante, esta comunidad que se forma, pero que se forma después de un accionar concreto de Dios. Y Dios puso su morada en medio de nosotros, como dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Habitó en medio de nosotros. Y por eso dice, desde el momento de Belén, desde el momento del nacimiento hasta la ascensión. Y así, queridos amigos, entonces, el Padre que se encarna es la fuerza de Dios mismo, ¿verdad? Del que está actuando siempre. Es la fuerza de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos empuja, que nos dinamiza. Y por eso hablamos de la Iglesia de Jesús y el Espíritu. ¿Cómo tenemos que entender entonces? Y eso es lo que vamos a ir descubriendo siempre en estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Es aquí donde nosotros encontramos que Dios actúa. Es aquí donde nosotros encontramos que Dios es el que está dinamizando a la comunidad. La comunidad se mueve en la medida en que también se abre la fuerza del Espíritu. Es el Espíritu. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Entonces, cuando nos decía, ¿verdad?, la palabra de Dios, Jesús mismo cuando va a subir al cielo, dice, yo subiré y les conviene, porque el Padre, yo y el Padre, dice, les enviaremos al Espíritu Santo para que dinamice ahora y les recuerde todo lo que les he enseñado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hola a todos, bienvenidos a Vaticano Express. Hoy repasaremos los encuentros que ha tenido el Papa este mes a pesar de estar de vacaciones. Normalmente descansa en julio, pero si la ocasión es muy especial, hace alguna excepción. La primera fue la celebración de una misa con la comunidad congoleña en San Pedro. A Francisco le habría gustado ir a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur este verano, pero su rodilla derecha se lo impidió. La solución que se le ocurrió fue llevar Kinshasa a Roma. Francisco hizo lo posible para seguir cuidando su rodilla y esperó sentado a esta procesión que recorrió el pasillo central de la basílica. Después reflexionó sobre el evangelio en el que Jesús mandó a 72 discípulos a predicar por parejas. Curioso questo. Li inviò a due, dice il Vangelo. Non da soli, non per conto proprio, sempre con il fratello accanto. Mai senza il fratello, perché non c'è missione senza comunione. Non c'è annuncio che funzioni senza prendersi cura degli altri. Desde el inicio de su pontificado, Francisco decidió no ir a Castel Gandolfo en verano y quedarse en Roma. Es un signo de austeridad. Suele cancelar la mayoría de sus actividades, como las audiencias generales, pero sigue rezando el Ángelus en la plaza de San Pedro. Este mes se acordó de Ucrania y pidió por la paz. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra. El Papa también se saltó sus vacaciones para dar dos entrevistas. Una a Reuters, en la que anunció la incorporación de 3 mujeres al dicasterio que elige a los obispos del mundo entero. Y otra a Univisión, donde dijo que no piensa dimitir y que si acabara haciéndolo algún día, usaría el título de obispo emérito de Roma. El Papa también habló de la guerra en un excepcional encuentro con miembros de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basaliana de San Josafat y de la Congregación de las Misiones. Entre los asistentes había ucranianos y Francisco quiso mostrarles su cercanía. Questo momento di martirio della vostra patria. Vorrei dirvi che vi sono vicino. Tutta la Chiesa è vicina, tutta. Io tante volte penso che uno dei pericoli più grandi adesso è dimenticare il dramma dell'Ucraina.
En esta segunda excepción a su agenda de verano, el Papa quiso darles un consejo nuclear para cuidar del carisma de sus congregaciones. Lo más importante es anunciar el Evangelio. Lo vemos. Quando ci interroghiamo sulla nostra fedeltà creativa al carisma originario, dobbiamo chiederci se il nostro modo di interpretarlo e di attuarlo è evangelizzante, cioè se le scelte che facciamo quanto ai contenuti, ai metodi, agli strumenti, allo stile di vita sono orientate a testimoniare e annunciare il Vangelo. Hasta aquí nuestro Vaticano Express de julio. Es un mes en el que de costumbre no sucede mucho en el Vaticano, pero el Papa siempre encuentra el modo de saltarse el protocolo o irse de viaje. A finales de mes viajará a Canadá y les contaremos los mejores momentos en este espacio realizado por Rome Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Secretary General Antonio Guterres. Se espera que la firma de este tratado pueda desbloquear la amenaza del hambre en varios países del mundo. En él, Rusia y Ucrania llegaron a su primer acuerdo desde el inicio de la guerra. Este permitirá a los barcos cargados de grano navegar por el Mar Negro para desbloquear 22 toneladas de mercancía y aliviar la crisis alimentaria mundial. Ucrania no es solo el granero de Europa, también lo es de países de Oriente Medio, como Irak. Uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica en el país definía así la situación antes del acuerdo. Nosotros, por ejemplo, el gobierno de Irak tiene grano solo para 5 meses, pero hay otros que no. La situación también preocupaba en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Antes de la firma del acuerdo, alertaban de que la falta de acceso al grano elevaría los precios y haría la situación insostenible en países frágiles económicamente. Pagarán más para conseguir menos, y eso, claro, es una alarma muy fuerte, porque hay países que ya están al borde de situaciones muy difíciles, y entonces ya palabras como hambruna se hacen más frecuentes en los informes. Y recientemente el director general advirtió a los embajadores de la Unión Europea que la crisis alimentaria provocada por la guerra es otro golpe más que se suma a la larga lista de problemas que se fueron encadenando en los últimos años. Solo en 2021, unas 828 millones de personas afrontaron el hambre. Desde el Vaticano aplauden el tratado entre Ucrania y Rusia para desbloquear el grano porque se evita este peligro. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. En la práctica, lo que supone el tratado es una tregua en el Mar Negro. Ambos países tienen la posibilidad de, pasados 4 meses, salirse del acuerdo, por lo que la situación es frágil. A Rusia le preocupa que los barcos se usen para traer armas a Ucrania. El siguiente paso es solucionar la cuestión de los fertilizantes rusos. Permiten aumentar la producción de cultivos y sin ellos, aunque se desbloquee el transporte de grano, a medio plazo persistirá el problema de abastecer a la población mundial. En países como Perú, el 50% del abono agrícola proviene de Rusia. El Papa Francisco pasó en papamóvil frente a unas 65.000 personas, entre gritos de alegría y el sonido de más tambores. Se preparaba para celebrar en la ciudad de Edmonton la primera misa en público de este viaje a Canadá. Aunque el Papa llegó a Canadá un domingo, no quiso celebrar misa en público antes de reunirse con grupos indígenas y abordar el papel de la Iglesia en las escuelas residenciales. El Papa presidió la misa con vestimentas adornadas con símbolos indígenas, celebraba el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Es una ocasión muy especial para los cristianos indígenas. En sus comunidades, los ancianos gozan de un gran respeto. En su homilía, el Papa pidió a gente de orígenes muy diferentes que recordaran sus raíces para conocer su propia identidad. Para aceptar de verdad lo que somos y cuánto valemos, tenemos que hacernos cargo de aquellos de quienes descendemos, pero también custodiar la historia que nos ha generado significa volver siempre a esa escuela donde aprendimos y vivimos el amor. Ante las decisiones que tenemos que tomar hoy, significa preguntarnos qué harían los mayores más sabios que hemos conocido si estuvieran en nuestro lugar. ¿Qué nos aconsejan o nos aconsejarían nuestros abuelos y bisabuelos? Francisco también pidió a los jóvenes trabajar por un futuro mejor para las generaciones que les seguirán y preguntarse cómo quieren ser recordados.
Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando? ¿Estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? Al final de la misa, el arzobispo de Edmonton agradeció al Papa su visita y reiteró el compromiso de los obispos de Canadá a trabajar por la reconciliación junto a los pueblos indígenas. El Papa le regaló un cáliz al arzobispo, quien actúa como coordinador general de esta visita. Se organizó en solo 4 meses y es uno de los viajes papales preparados con menor antelación en la historia reciente. Francisco dio una última bendición en inglés antes de marcharse. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí.
Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar. No encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. Para mí, te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí. Te adoro por darte como alimento. Para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles y decíamos que la dinamización de la comunidad Ñande Yaku en la medida en que también es la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu de Dios el que mueve a la comunidad. Por eso que tenemos que estar atentos a ver la Yikwa Ponara, vaya se va Ñande Yara, ñandemo pununihina, ñandere no ñande atoy, ñandeye ya pojamos. No esperemos todo servido, plato servido, ya es Aisha. Hay muchos de nosotros que piensan, ¿verdad?, que la religión es más bien un accionar de Dios, pero de una manera externa, de una manera que Dios, oye, popana, y sin embargo Dios ya nos ha dado todos los elementos para que nosotros en la comunidad ahora movamos. Es el esfuerzo, es la lucha, es el empeño, es la organización, entonces, de la comunidad que ya tiene la presencia. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Coge y se lleva peñan de yara o guataña de die peñan de yara y ñan de abuite veina o pegar ñan de yaye poya y araña de mandu aramba eva cuja ñan de eva cuemba eva cuja iba cue hamba eva ñan de ya poana ya popona mi hanguaisha ñan monga cuajanguala la ñan de comunidad. Bueno, desde este sentido, queridos amigos, el actuar fundamental de Jesús que está en el Padre es para Lucas el envío del Espíritu. Veaina, upea la yejeca, upea la yebota, el envío del Espíritu, peñan de yara, tombo uñan de apetebe. Y es entonces como que está diciendo Jesús, ¿verdad?, que había prometido y que va y que está empujando y que está diciendo, dale, fuerza, en Mondomina y Ande, era camina yuecuera, ¿verdad?, enviar al Espíritu Santo, es decir, Dios mismo le está pidiendo que actúe en nuestra comunidad. Anije yare y yuecuera.
ya que ñandeña moñe punuma guricomba y ponaitea con la encarnación, shahama y yabuitebecuera, shahama bapoe, shakama yubecuera, pero goanga, la fuerza del Espíritu. Dios Padre, por favor, que estén dinamizados por esa fuerza del Espíritu para que ellos puedan recordar, puedan saber, tengan siempre en mente, en el corazón, que son ellos ahora los responsables de la construcción y de la creación de nuestra comunidad, ¿verdad? Y bueno, desde aquí nosotros entendemos esta gracia de Dios. Entonces el actuar fundamental de este Jesús que está en el Padre, que vuelve al Padre, la ascensión, es para Lucas principalmente el envío del Espíritu Santo. La ascensión entonces de Jesús al cielo es para darle lugar, darle chance. Usted la vez que hace en su teología. Peñan de Yara o Uco Angañan de Butepe, Peñan de Yara con Anga o U. Joñimón Barete. En nuestra comunidad, donde nosotros vamos a visionar y donde nosotros nos sentimos corresponsables en esta misión. Debemos confesar que Lucas no ha mostrado la dependencia del Espíritu respecto de Jesús, con su firmeza y precisión, con que lo hará San Juan. Entonces, volvemos a repetir esto. Lucas no ha mostrado la dependencia del Espíritu respecto a Jesús. No ha mostrado esa dependencia con esa firmeza y precisión con que lo hará Juan. A primera vista, parece que para Lucas el Espíritu no tiene con Jesús más que un contacto accidental. Se limita a venir después de su ascensión al cielo, una vez que plenifica al Cristo. O sea, así se describe porque él insiste, ¿verdad?, en este aspecto de que la fuerza del Espíritu, la que va a trabajar ahora en medio de nosotros. Nosotros ya le tenemos a Dios, le tenemos al Espíritu, tenemos que darnos cuenta. Somos nosotros quienes vamos a trabajar y somos nosotros quienes vamos a hacer entonces este camino. Y entonces parece que se limita, ¿verdad?, simplemente a venir el Espíritu que viene, pero después de que Jesús haya partido. Les conviene que yo me vaya. Todas estas expresiones también nos hacen pensar, ¿verdad?, a nosotros, de cierta manera, que es el Espíritu que vendrá después de Jesús y por lo tanto casi como que parece que lo separa, ¿verdad? La fuerza del Espíritu parece que está separada del accionar de Jesús. Porque una vez que Jesús cumple su misión, se va al cielo y bueno, ahora le tocan. Deja y tema y se va, ¿verdad? Deja y tema y se va. Ella poguen de la reyapona. Dios, por lo tanto, envía su Espíritu al mundo. Ahora bien, creemos que esta impresión no es exacta. No es exacta. Entonces, no es que Lucas, ¿verdad?, se descompromete. Absolutamente no. Sino que Lucas tiene algo muy bien pensado. Solamente que tenemos que entender este camino y esta forma, ¿verdad?, como Lucas nos quiere presentar la fuerza del Espíritu que está accionando en la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida.
Pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Ahora nosotros decíamos cómo actúa este Espíritu de Dios, cuál es este Espíritu que actúa en la Iglesia, según el pensamiento de San Lucas. Es como decir Jesús que se va y después que viene esta tercera persona, la Santísima Trinidad, y como que no hay tanta relación, ¿verdad? Así directamente. Sin embargo, decimos que esta impresión no es exacta en la teología de San Lucas. Eso no es exacto. El Espíritu de Dios se ha realizado y se actualiza por Jesús de tal manera que solo ese Jesús puede enviarlo. Solo Jesús puede enviarlo. Y eso lo encontramos, ¿verdad? Varias veces, como Jesús mismo expresa, les conviene que yo me vaya, pero yo, dice, iré, rogaré y les enviaremos al Espíritu de Dios. Jesús asciende al Padre y de esta forma ha recibido un ser que de algún modo es ya divino. Con ese ser ha recibido el dominio del Espíritu. Queridos amigos, esto también ya nos hace entender más en un sentido trascendente, en un sentido teológico. Peñande Yara lleva, Oyupije, sube al cielo. Y esto significa entrar en el plano de la divinidad. Y entrar en el plano de la divinidad quiere decir asumir de algún modo lo divino. Es decir, ha recibido el dominio, dice, del Espíritu. Ha recibido este dominio del Espíritu. Pedro con las einas, yo con el Padre, enviaremos al Espíritu para que pueda, entre comillas decimos, como encarnarse en la comunidad. Porque cuando pela pepunina, pela bellapona. Ñandego Yereco y Peña de Paraguay y Botaña de Banda y así también. Peña de Netaña y Botá, Peña de Rogapilla y Botá, Peña de Tupa Omilla y Botá, Peña de Grupo Cuera y Botá, Ñande Mantego y Botá, Ñande Mantego y Botá. Nadie, queridos hermanos, va a hacer por nosotros. Siempre la responsabilidad va a caer sobre nosotros. Entonces, por eso es importante, y esta es la teología de Lucas. Este es el convencimiento de San Lucas. Está convencido totalmente y absolutamente que cada uno, ¿verdad?
Por eso lo divide en sus tiempos, el tiempo del Padre. Este fue el tiempo del Padre. Peñande ya no va a popama ya popama y pama ñandeo me va mañande como un papá creador. Y después nos da al Hijo, ¿verdad? Y este es el tiempo del Hijo, así tal cual, ¿verdad? Pero es Dios que se manifiesta. Ñande pues no va a po lleva purene y ñandeo saca ñande sape y ñande co anga pepe yapona. Y ahora entonces el tercer tiempo, y por eso parece que hay una separación, aunque decíamos que no es exacta, ¿verdad? No es exacta en el sentido de que nosotros encontramos que hay siempre toda una unión, siempre es la acción, tanto de Jesús o la acción del Padre presente en la nueva acción del Espíritu. No es que estamos directamente haciendo algo nuevo que no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con el Padre, ¿verdad? Porque los dones que recibimos, la gracia que recibimos, y al mismo tiempo sabemos, nosotros hemos pecado contra esas gracias justamente. Autosuficiencia, contra estas gracias que Dios nos ha dado. Aupearemos, vengo a llevar ombou, peita ira a Jesús. Y que tú esa la de peami, pemba evaiwi. Para que hagamos un camino de eternidad, un camino de salvación, un camino de felicidad. Y en este camino es donde nosotros encontramos y sabemos y descubrimos, ¿verdad?, la presencia de Dios. La presencia de Dios Padre y la presencia de Dios Hijo. Y ahora es la fuerza del Espíritu entonces el que va a comenzar a trabajar. Entonces Jesús ya se encuentra en Dios y tiene su poder sentado a la derecha. Sentado a la derecha es el poder, el lugar del cetro, el lugar del rey. Y porque tiene su poder que está sentado a la derecha, Jesús envía sobre el mundo el poder que es bien escatológico, que es bien divino. Ese es el poder entonces que está enviando ahora Jesús una vez que sube al cielo. Siguiendo también una vieja tradición que se recuerda luego en Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Jesús tiene el poder decisivo del bautismo para el hombre. Puede darnos el Espíritu. Jesús mismo nos dirá más tarde en la ascensión: enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Esta palabra se ha cumplido en su primer discurso de Pedro. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 32 al 33. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy estamos escuchando al profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 28 del 1 al 17. El Señor te ha enviado, nos dice la palabra del Señor hoy. El profeta Jeremías dijo: los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron guerras, calamidades, epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta anunciaba prosperidad, solo al cumplirse la profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Después que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dijo esta palabra: ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo sustituiré por un yugo de hierro. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú infundes a este pueblo una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes séptimo. Queridos amigos, ¿verdad? Los profetas falsos estaban en vareías y cualquier cosa. Y justamente por eso el Evangelio en tantas oportunidades nos recuerda y nos dice: no es el que dice Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. Aquí justamente estaban yendo contra el profeta Jeremías. A Jeremías algunas veces le conocemos también, lleva el profeta Iterei. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que Jeremías es Iñande, sin pelos en la lengua. Apeando Gustay Ananías, que estaba vendido prácticamente al poder. Sin embargo, el Señor le dice: tú has roto ese yugo que yo le he dicho que tenía que predicar el profeta Jeremías. Dejo y contra mí. A pesar diga tú y yo, entonces de hermano, notaré desaparecer ahí, porque hay que decir la verdad. Lo único que estás haciendo es confundiendo al pueblo y estás confundiendo la verdad, porque de herea apenas a mi pueblo. Ser entonces exigente consigo mismo para seguir los mandamientos y los valores que yo les propongo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado.
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir mirando, entendiendo, sabiendo qué es lo que el Señor nos va regalando a través de estos mensajes que nos dejan Hechos de los Apóstoles. Nosotros encontramos en el capítulo 2, del 32 al 33, todos nosotros somos testigos de que Dios ha resucitado a ese Jesús, elevado a la derecha de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo. La difunde ahora. Esto es lo que ustedes ven y escuchan. Bueno, esto es lo que nos dice entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 32 al 33. El hecho de ver, el hecho de ser testigos, el hecho de que conocemos porque hemos visto y hemos experimentado la resurrección de Jesús. Y ahí viene el otro elemento. Después de la resurrección, un Jesús que es elevado al cielo por Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo. Tercer elemento es que Jesús recibe en su persona y es Jesús el que recibe la fuerza del Espíritu para difundirlo ahora. Lo que nosotros vamos a hacer entonces como comunidad es justamente escuchar, saber. Dijimos, ¿verdad? La fuerza del Espíritu. Y bueno, escuchemos qué es lo que Dios nos quiso enseñar, qué es lo que Jesús nos fue dejando como enseñanza, hacia dónde nosotros tenemos que apuntar. Es lindo, ¿verdad? Porque recordemos que
toda escritura, toda palabra de Dios es, de cierta manera, es una catequesis, es una pedagogía, es una manera de enseñar y es una manera de darnos a entender cómo Dios está actuando y cómo Dios se está dando a conocer. Oye, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, la difunde ahora, la difunde ahora. La comunidad está llamada a difundir, a dar a conocer, a esforzarse, a presentar, ¿verdad?, esta gracia y esta fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu. Porque efectos concretos para que podamos nosotros también, ¿verdad?, construir este reino de Dios que decimos. Porque mientras eso no haya, queridos amigos, mientras eso no tengamos, ciertamente que será imposible, ¿verdad?, la construcción del reino de Dios. O por lo menos nosotros no vamos a poder tener los criterios necesarios, los criterios suficientes para saber qué es lo que Dios está queriendo y hacia dónde nosotros tenemos que caminar. Por eso es que Jesús les dice, les vamos a enviar al Espíritu Santo que les va a volver a recordar todo lo que yo ya les dije. Y ahí está entonces el recordar las enseñanzas, el recordar los mandamientos, el recordar las leyes, el recordar el querer de Dios. Upealeña de yara y botagina, upeare, ore ave, oreri, ay, no camiseta, pero para construir el reino de Dios de acuerdo a los valores, a los principios y al querer de Dios. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, porque esto es lo que nos llama a una verdadera conversión. Landa ya popona enojina lleva peñan de yara mo iba que peñan de pope y ponañan de pe a la bella poase. Halanda ya po y no haupea. Ñande imagina la culpable. Ñande imagina la ya poya porque ñande yara ya nos prendió la lamparita, ya nos dio la capacidad para que nosotros podamos hacerlo. Así es que tenemos que comenzar a trabajar. Nos corresponde a nosotros, porque eso es lo que Lucas nos quiere mostrar en síntesis. Nos quiere decir en primer lugar que el Espíritu Santo nos anima, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, que el Espíritu Santo está como para ayudarnos, recordarnos. Y luego el segundo elemento, porque Hechos de los Apóstoles, como se refiere y se centra en la comunidad, ahora nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, les corresponde a ustedes. El Espíritu Santo les anima, el Espíritu Santo les fortalece y ahora les dinamiza. La comunidad. Así es que, queridos hermanos, vamos a estar súper atentos, vamos a procurar entender, saber lo que esta teología de San Lucas nos quiere presentar a través de Hechos de los Apóstoles. Como decíamos, en Hechos de los Apóstoles, Jesús tiene el poder decisivo entonces. Y ahora, de cierta manera, ese poder que nosotros lo llamamos, nosotros entramos y pertenecemos a través del bautismo. Porque la palabra bautizo, esa palabra bautismo que nos presenta aquí, significa ese entrar dentro, ¿verdad? Es el hecho de la inmersión en los principios y valores de Dios. Y de esos principios y valores de Dios, ciertamente que nosotros ahora comenzaremos y haremos eso que el Señor nos está pidiendo. Y así Jesús mismo nos dirá más tarde en la ascensión: enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. De todas las cualidades y capacidades para hacer lo que Él ya nos había enseñado. Nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando cada día un puntito más, algunos versículos más que nos ayuden a vivir y a crecer como cristianos auténticos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.